Estamos aquí en La Espada de Damocles. Estábamos escuchando a los Pibes Chorros con una canción un poco, bueno, subida de tono. Pero fíjese que tienen sus códigos propios, es decir, es el código, dice, la mandanga, en el sentido de una sustancia que consumen bueno, los pone un poco locos, como algunos egregores consumen cerveza, otros egregores consumen bebidas blancas, otros egregores consumen pastillas, otros egregores no consumen nada de nada y son más fríos. Bueno, cada uno tiene lo suyo. Y dentro de los egregores, fíjese, aquí tiene el egregor de los Pibes Chorros, que es una agrupación de cumbia de la Argentina. Eh, Dentro de la cumbia villera, también hay el egregor de, no sé, los que siguen a Damas Gratis, que es la contra de los Pibes Chorros. Entonces, el egregor Damas Gratis odia al egregor Pibes Chorros y se tienen ahí como roces y picas y problemas. Entonces, la palabra egregor, que yo le decía, esa raíz greg, tiene que ver con unir o reunir, ¿no? Habla de no una unión porque sí fría, como que si yo acerco una piedra a la otra. No, es una unión caliente, es una unión que tiene que ver con que hay un importar, es decir, me importa mucho y me apasiona lo que estoy haciendo y por eso me uno. Entonces, fíjese, la palabra egregio significa eh, que, que participa de un rebaño, ¿no? Un egregio que destaca del rebaño, una persona que es destacable. Entonces, esta persona es una persona egregia, una persona que dentro del grupo es importante. Luego está la palabra gregario, que es una palabra muy conocida, que significa que necesita del grupo. Una persona que no es gregaria o que es menos gregaria no depende tanto de los grupos, puede vivir como al margen. Por otro lado, usted tiene la palabra agregar, como cuando usted agrega azúcar, agrega, bueno, es unir al grupo algo, agregar más cosas, ¿no? Sumar. Disgregar, de lo contrario, cuando usted disgrega es separar el grupo, alejar del grupo. Usted puede disgregar el grupo en 3 partes, en 10 partes o en todas sus partes. Y el grupo se disgregó. Uno pregunta, ¿y la agrupación esa tan linda, como es, que se llamaba Led Zeppelin, existe todavía? Y viene otro y le dice, no, Led Zeppelin se disgregó en el año 70. Ya sé que no es así, pero supóngase que hubiera sido así. ¿Se da cuenta? Eso es disgregar. Por otro lado, congregación, congregar. Congregación es el grupo mismo. Estamos hablando del grupo. Egresar, una persona que egresa, es alguien que sale de un grupo, como cuando uno egresa del colegio. Es decir, se acaba de ir de ese grupo, finalizó su ciclo. Por otro lado, regresar es retornar al grupo. Entonces uno egresó, pero más adelante regresa. Luego, progresar. ¿Progresar qué significa? Es adelantarse al grupo, ¿no? O impulsar al grupo. Uno puede hacer progresar al grupo entero o puede progresar con respecto a un grupo. Luego está, por ejemplo, eh, ingresar. Ingresar es entrar en un grupo. Uno ingresa. Fíjese que siempre es la misma raíz, la raíz greg, ¿no? Ingresar. Transgredir. Transgredir es saltarse, como trans, saltarse los límites de un grupo. Es un transgresor, ¿no? Normalmente no es bien visto. Para un egregor no le cae nada bien que alguien sea un transgresor. Agredir, agresor, es atacar al miembro de un grupo, ¿no? Es agredir, lastimar a alguien de la grey. Un congreso es una unión en grupo, congreso, ¿no? Es la misma raíz de greg. Segregar es separar a alguien del grupo. Cuando alguien dentro del egregor usted no le cae bien o al grupo entero no le cae bien fulano por lo que hace o dice, lo segregan. Una digresión es apartarse del tema del grupo. Alguien está hablando
El grupo está hablando de algo, discutiendo un tema, y viene uno y se pone a hablar del clima. Bueno, esa es una persona que hizo una digresión. Luego, gregoriano, Gregorio, gregoriano es grupal, ¿no? El canto gregoriano es un canto en grupo, por más que tenga que ver con el Papa Gregorio. En la India Grijasta, por ejemplo, fíjese cómo un poco las palabras se emparentan. Grijasta, por más que es sánscrito, significa hogareño. Grey viene del latín grex o gregis y significa rebaño, ¿no? Grey, la grey, ¿no? Esta grey. Hasta el color gris, fíjese, el color gris es un color de mezcla, ¿no? Mezclar. O sea, no es ni negro ni blanco, es algo reunido, ¿no? Tiene que ver también con la idea de grupo, el gris. Por eso se llama gris. En inglés, la palabra grass significa hierba. Y es una palabra que también tiene que ver con que cuando uno mira la hierba ve un montón de pasto, de hierba, toda parecida, que en general, en conjunto, forman lo que llamamos pasto o hierba. Entonces, a eso se les llama en inglés grass. Entonces ya dijimos agregar, por ejemplo, es acumular, generar un cúmulo de cosas comunes, un grupo. Entonces eso lo vemos, por ejemplo, como dijimos, en peces, en abejas, en pájaros. Pero fíjese que usted ve a las abejas moviéndose como un solo ser, o a los pájaros, pero de repente se posa un pájaro. Y al posarse en el suelo parece que hubiera adquirido individualidad. Ese pájaro es único. De la misma manera que usted puede ser un egregor llamado Juanita, pero cuando empieza a escribir, de repente esa mano moviéndose y moviendo un bolígrafo parece ser un ser aparte, un ser propio, que no tiene nada que ver con el resto de Juanita. Entonces, mientras que cuando está corriendo, por ejemplo una carrera, Juanita parece ser un solo ser, todo moviéndose en una sola dirección. Pero cuando usted escribe, o cuando usted, no sé, hace alguna tarea con alguna parte del cuerpo sola, pareciera que adquirió individualidad esa parte. De la misma manera el pájaro se posa, la abeja se posa, y parece ser un ser aparte. Pero cuando vuelan, es un ser conjunto. De la misma manera, usted agarra a un, no sé, cristiano, budista o lo que fuera, en medio de una reunión de budistas o cristianos, lo que fuera, y el tipo es un ser colectivo. Usted no le puede pedir cosas personales. Pero 2 días después usted se lo encuentra por la calle y ahí descubre que hay una persona, más allá del egregor, que hay una persona que tiene vida propia, que es diferente en muchas cosas a los que estaban en esa reunión. Entonces tenemos que una turba, una masa, un rebaño, son egregores. Y un grupo, en grupo, todo esto es como si fuera un solo individuo, pero en solitario parecieran ser más individuales. Hay lo que se llama el espíritu de la colmena, que aquí en España hay una película con ese nombre también. El espíritu de la colmena es el egregor, justamente. Entonces, ¿dónde vemos egregores? Vemos, por ejemplo, cuando hay una peregrinación y el código es, no sé, lastimarse las rodillas porque hay que ir de rodillas, o darse con una fusta en la espalda. Los conciertos, fíjese cuando se hace la ola, por ejemplo, en un estadio de fútbol, es un solo ser. Y da mucho placer. El ser humano está hecho para el egregor, es gregario. Está el placer de ser parte de algo más grande. En los actos políticos. Entonces, los egregores vemos distintos como niveles. Entonces tenemos el egregor de fútbol, de la religión, de la política. Existe el egregor del derrotismo de repente. Te puede formar parte de los pesimistas del mundo unidos, ¿no? Y usted forma parte de un egregor. Entonces, el egregor de la ciencia, el egregor de los que tienen hobbies, el egregor del positivismo, de ser positivo, el egregor de la psicología. Entonces, dijimos que los egregores podían tener una duración ilimitada, como por ejemplo el egregor, no sé, del cristianismo, aunque se entiende que el cristianismo acabará con el apocalipsis, o un egregor limitado. Por ejemplo, como le digo, creamos una marcha, y la marcha consiste en cruzar la ciudad con unas pancartas. Cuando se acaba la marcha, se acabó el egregor. Pero también se puede robar el egregor de otro. Mire qué interesante. Usted puede robar el egregor de otra persona. No se lo digo para que lo vaya a hacer, le digo para que sepa cómo funciona.
Por ejemplo, Pablo de Tarso, como hemos hablado en algún programa anteriormente, robó un egregor. Él conocía el egregor de Jesús de Nazaret, que era un egregor judío. Y él sabía que los pueblos helenos, que eran los más, que era como decir los del momento, ¿no? La nata del momento, no iba a funcionar el egregor judío de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué hizo? Robó, por así decirlo entre comillas, ese egregor, lo tomó, le agregó otras cositas más liberales, ¿no? Como permitir que todos se pudieran sumar a esa religión sin tener que circuncidarse, o con total libertad. Esclavos podían sumarse, no judíos, daba igual. Entonces creó un egregor nuevo, pero en la base de otro. Entonces lo que hizo fue apoderarse de un egregor como hace un virus cuando entra en una célula y le agrega su ADN a la célula, se lo cambia, lo sustituye y la célula empieza a producir nuevas versiones de este virus. O bien hace algo más interesante, que son como los retrovirus, de introducir su ARN y no mata a la célula. La célula sigue funcionando, pero ahora produce células nuevas, similares a las que estaba produciendo, pero con un agregado pequeñito, un cambio en el genoma de la célula. Y ese cambio es lo que hizo Pablo. No dijo, vamos a destruir el cristianismo de Jesús de Nazaret, porque es judío, voy a crear otro nuevo. No, dijo, voy a tomar lo que está y le voy a agregar unos genes nuevos. Y ahí tenemos que el cristianismo de Constantino, nuevamente, fíjese lo que hizo Constantino. Tomó el cristianismo que existía, el de Pablo, y le volvió a dar un vuelco, lo romanizó, ¿no? Lo romanizó y ahora tenemos el cristianismo romano, que es el que vemos. Es decir, se puede robar un egregor. Yo puedo tomar el egregor, no sé, de Hitler, del nazismo, y darle como un lavado de cara y hasta utilizarlo para, no sé, para un fin totalmente distinto del que fue creado el nazismo originalmente. Así tenemos, no sé, el platonismo y el neoplatonismo de repente. Y así con muchas cosas. En el Islam ocurre, no sé, el sufismo. El sufismo es una especie de nuevo egregor creado sobre la base del egregor anterior, que era el Islam. El Islam ortodoxo es muy duro, el Islam sufista es mucho más flexible. Entonces, los egregores pueden crearse, pueden destruirse, o por lo menos adormecerse, pueden sustituirse, pueden robarse, ¿no? Y crearse otros nuevos sobre esas bases. El egregor es un túnel de realidad. Y el egregor en última instancia puede funcionar como un ritual que eleva la conciencia. Si el egregor tiene como fin, por ejemplo, comprender que todo es una unidad, que todo es uno, como el Advaita, bueno, puede ayudar a que los seres humanos seamos más, qué sé yo, respetuosos. Como le decía, eso sería un buen egregor. Así que un egregor es un paradigma. Un paradigma. Un paradigma es una manera de ver la realidad. Uno puede crear, pero también puede lanzar o inyectar egregores. ¿Qué es inyectar un egregor? Bueno, supóngase que yo soy de una empresa, no sé, de publicidad. Y viene alguien a consultarme y me dice, sí, buenos días, vengo, ¿usted es de la empresa de publicidad? Sí, yo soy de la empresa. ¿Qué necesita? Bueno, necesito mi producto, meterlo en el mercado. Sí, no hay problema, a eso nos dedicamos. ¿Qué producto es? Bueno, tengo unos zapatos especiales con una suela que le ponemos y una lucecita que se nos ocurrió. Ah, bueno, muy bien. ¿Y cómo se llama ese zapato? No le pusimos nombre, pero a ver, déjeme pensar. Le podemos poner zapatos Saturno. Zapatos Saturno, qué nombre más desafortunado, pero bueno, está bien. Haremos una campaña que bombardearemos a la gente y le inyectaremos su producto
a todas horas, a través de las revistas, pondremos zapatos Saturno. Si usted no usa zapatos Saturno, directamente no existe. Zapatos Saturno, los zapatos que le cambian la vida. Zapatos Saturno, el zapato que utiliza Brad Pitt cuando sale a caminar. Zapatos Saturno, Angelina Jolie también lo usa, ¿eh? Y así, ¿se da cuenta? Usted está inyectando un egregor. De la misma manera, usted puede crear un egregor de miedo. Usted es un político y necesita que el pueblo se asuste. Entonces, dice, bueno muchachos, miembros de mi gabinete de político, vamos a empezar una campaña que tenemos que crear un miedo en la población, miedo a la guerra civil, al desorden, porque de esa manera van a apelar a la mano dura y van a pedir que aparezcamos nosotros, que somos militares, y que nos vamos a apoderar del país, obviamente, y vamos a hacer lo que queramos, como hacemos siempre. ¿Qué les parece? Entonces, fíjese, ahí están inyectando un nuevo paradigma, que es o un egregor, que es el egregor de qué miedo que tenemos, se nos viene la guerra civil, ¿no es cierto? Entonces, ese egregor implica pedir ayuda a la mano dura. Entonces, ahí hay un egregor. Entonces, todos estamos siendo, por decirlo así, bombardeados con egregores. ¿De qué depende que podamos nosotros repeler algunos egregores? Bueno, de tener egregores que impliquen poder pensar y relativizar. Si usted tiene un egregor muy básico, un egregor basado en, no sé, en el Barça o en el Real Madrid, bueno, no va a poder darse cuenta cuando le inyecten un egregor de miedo. Lo va a comprar, pero como loco. En cambio, si usted tiene un egregor que implica evaluar psicológicamente las cosas, comprender de qué van y todo eso, bueno, va a tener herramientas suficientes como para poder desarticular ese egregor, relativizándolo, diciéndose a sí mismo, la verdad me doy cuenta que esto que me están proponiendo no es tan así, esto de que se va a venir la guerra civil, me parece que es un poco apresurado. Eso lo puede decir una persona que tiene un egregor justamente que implica esa posibilidad. Pero si su egregor es muy básico, como le digo, usted va a caer como loco. Así que los egregores y la publicidad van de la mano. Una mentira repetida suficiente cantidad de veces se convierte en una verdad, decían por ahí. Bueno, es así. Si usted le repite en un egregor 1000 veces, el egregor de, por ejemplo, hay que elegir a tal partido político, o que nos vamos a hundir con tal cosa, o que lo que conviene es tal otra, o que, no sé, se viene la amenaza de los árabes, o lo que fuera, usted se lo cree. Y ese es el egregor que empieza a funcionar. Entonces, se pueden crear egregores a través de elementales artificiales, a través de emociones intensas. Usted crea emociones intensas en la población o en un grupo humano y ahí nace un egregor. Así que ya vimos como en la película La Ola. Luego pasa como en Argentina, que los propios torturadores durante la dictadura decían, bueno, nosotros no tuvimos nada que ver, nos obligaron. Así que un egregor tiene todo. Tiene corazón, tiene piel, tiene respiración, tiene digestión, es un ser vivo. Es un ser vivo. Hasta tal punto que en la India, por ejemplo, existe el Vastu, que se considera que en cada casa hay una entidad, que es la entidad de la casa. Esto es muy común en los pueblos antiguos, pensar que el árbol tiene una entidad propia, es el egregor del árbol. Y hay un egregor del bosque, que es la sumatoria de todos los árboles. Y hay un egregor de la comarca, y hay un egregor, y así. Entonces se van adorando o reverenciando o propiciando o comunicándose básicamente con todos estos egregores que nos rodean. Así que el egregor es un alma grupal, lo podríamos llamar así. En la casa, en su casa, cuando usted entra a su casa, usted le podría poner nombre a su casa y entrar y decir, hola, ¿qué tal, Martita? A la casa. ¿Todo bien hoy? Calor, debes tener las paredes calientes, tanto calor que hace, pero bueno, ya se va a pasar. A la noche te refresca.
y usted le habla a Martita. Le parece una locura, supongo. Pero todo tiene vida en ese sentido. Su escoba tiene vida, su vaso tiene vida, su plato tiene vida. Ya hablaremos alguna vez acerca de los elementales, ¿no? Pero todo tiene vida en la naturaleza. Entonces, porque usted tiene vida. Cuando usted empieza a relacionarse con todas esas egregores y entidades, lo que logra es humanizar el mundo. En lugar de, fíjese, el egregor cientificista consiste en deshumanizarlo y en pensar que el mundo son cosas que usted las puede usar para lo que quiera y como quiera. Entonces, un egregor es un alma grupal, es un arquetipo. Supóngase que usted a la escoba, cuando terminó de barrer, la tira contra una pared. Usted hace eso porque considera que la escoba es una cosa y que está ahí para servirlo a usted. Pero si usted tomara en cuenta esto de los egregores, trataría la escoba con dulzura, sabiendo que es un egregor constituido por un palo, constituido que es un árbol. Fíjese, mire, para darle un ejemplo, lo que decía Atahualpa Yupanqui, un compositor argentino de música muy de la tierra. Y él decía que él tocaba la guitarra porque sabía que esa guitarra había sido hecha con un árbol, con la madera de un árbol, con la madera de un árbol que murió para hacer esa guitarra. Y que él cuando tocaba la guitarra no tocaba técnicamente, sino que él sabía que cada árbol tiene una voz, tiene un canto. Y él pretendía al tocar la guitarra ayudar a esa madera, a ese árbol a cantar. Y que cuando él tocaba la guitarra entonces lo que se podía oír era el canto del árbol a través de la guitarra. Una persona que entiende así a su guitarra, obviamente jamás la maltrata. No la deja tirada por ahí, no le apoya cosas encima, la cuida, la quiere. Entonces, si usted tomara como un egregor a su coche, a su lavadora, entonces empezaría a respetar mucho más a los objetos y mucho más a los seres vivos. Entendería que hay un egregor de perros, un egregor de gatos, y un egregor que es cada perro y cada gato, que es un mundo. Vamos a escuchar una canción, así nos quedamos pensando a ver cuántos egregores hay por ahí dando vueltas que uno no había notado. Vamos a escuchar una canción de Cinderella que se llama The More Things Change, The More Remain the Same. Cuanto más cambian las cosas, más son lo mismo. Y no se lo digo en francés porque no me sale. Con todo el pesar de Conchita. The more things change, the more remain the same, ¿eh? Ya volvemos. La espada de Damocles.